palabra del Señor. Abran sus Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 11, es donde vamos a estar esta noche. Les quiero contar un poquito acerca de la conferencia de pastores y líderes que estuvimos atendiendo la semana pasada, el día sábado, de este sábado pasado. Quiero compartir con ustedes que el tema de la conferencia fue acerca de The Jesus Movement, le llamaban, ¿no? El movimiento de Jesús en los años 60. Entonces, en los años 60, como ustedes si conocen un poco de la historia de lo que ocurrió en esos años, había una división muy grande dentro de la nación. La nación estaba totalmente en contra del gobierno de los Estados Unidos por el hecho de que iniciaron una guerra con Vietnam. Entonces nadie de los jóvenes estaban de acuerdo y la nación estaba completamente dividida. Algo como lo que estamos viviendo en los días de hoy. Muy similar a los días a los que estamos viviendo nosotros en esta temporada. En esa fecha, en ese tiempo, hubo un mover del Espíritu Santo increíble, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino a través del mundo entero. Se cuentan de avivamientos y movimientos del Espíritu Santo en Puerto Rico, en Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos, en Europa, en muchas partes del mundo hubo un avivamiento mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo entero estaba dividido hasta cierto punto. Y una de las cosas que les puedo yo contar es lo siguiente. El día sábado, mientras nosotros estábamos en la conferencia, terminamos con nuestra primera sesión de enseñanza. Entonces nos dijeron, ok, vamos a esperar más o menos 20-25 minutos para comenzar la siguiente sesión. Aquí en la parte de afuera, fuera de la capilla, estaba el escenario puesto y iba a haber un grupo que iba a estar alabando al Señor. Nos dijeron, vamos todos a acompañarlos para que pues ellos tengan audiencia, ¿no? Y fuimos todos los ministerios hispanos de Calvary. Nos paramos, nos sentaron en el medio, el grupo de música comenzó a alabar al Señor. En cuestión de segundos, la presencia del Espíritu Santo se hizo sentir de una manera sobrenatural. Increíble, una cosa, es como que si un viento fuerte te estuviera pasando por el lado y te estuviera llenando y quebrantando hasta que tú, de una forma increíble, no había un ojo seco en ese lugar y solamente estábamos alabando al Señor. Yo te puedo decir una cosa, hermanos, estamos al inicio de un gran avivamiento. ¿Y sabes qué? Si te quedas en casa, te lo vas a perder. Si te quedas en casa, te lo vas a perder. Porque el Espíritu Santo quiere hacer una obra en su pueblo, en su iglesia, y quiere su iglesia unida, unánime, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Quiere hacer algo glorioso, algo maravilloso. De verdad te lo comparto. Porque no solamente fue después de ese tiempo de alabanza y adoración al Señor, sino que a través de las enseñanzas de las siguientes conferencias, de ver cómo la palabra de Dios tomaba vida delante de nuestros ojos. Y cómo el Espíritu Santo nos hacía sentir las vibraciones de su presencia en ese lugar. Y literalmente es una cosa que no puedes contenerte. No puedes contenerte. Te quebranta. Y el Señor comienza a obrar y a trabajar en tu vida de una forma increíble. Por eso te digo, no nos quedemos dormidos en los laureles, iglesia. No nos quedemos dormidos en los laureles. Porque va a ser triste, ¿no? Que como ahora yo te cuente y tú te la estés saboreando, pero te lo hubieras podido saborear en vivo y a todo color, allí en la presencia delante del Señor. Así es de que no te pierdas la oportunidad de servir a Dios. No te pierdas la oportunidad de congregarte donde el Espíritu de Dios está obrando de una manera sobrenatural. Te invito de verdad. Estamos viviendo tiempos muy difíciles.
Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Va a venir dentro de lo que es la iglesia un gran avivamiento, el último avivamiento que se va a vivir en el mundo de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y después de este avivamiento viene el rapto. O sea, viene la iglesia, va a ser sacada de acá, de la tierra, y llevada a estar con Jesús. No va a haber excusa de que la gente diga, yo no he oído hablar de Jesús, porque el avivamiento que viene sobre el mundo entero, sobre el mundo entero, es algo que va a estremecer hasta los últimos rincones de la tierra. Y la presencia del Señor se va a hacer sentir en el mundo entero. Así es de que te digo de verdad, ponte las pilas. Ponte las pilas, busca al Señor. Busca al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Él quiere hacer algo grande, pero grande en tu vida. Él quiere transformar tu ser. Él quiere transformar tu persona. Él quiere abrir tu entendimiento. Quiere darte discernimiento. Quiere enseñarte acerca del reino de Dios. Pero para eso hay que estar en el cuerpo de Cristo, en la presencia de Dios. Así es de que de verdad les insto a que nos animemos, ¿no? Y pongámonos las pilas y vengamos a la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Solamente quería compartir eso con ustedes porque de verdad fue una experiencia muy hermosa, pero hermosa, una experiencia gloriosa. Vamos a 1 Samuel capítulo 11 de los versículos 1 al 15. La semana antepasada, porque la semana pasada estuvo el pastor Fernando acá, y estuvo compartiendo con nosotros acerca de lo que está ocurriendo en Cuba y nos dio un reporte de lo que se está viviendo allá. La semana antepasada miramos en el capítulo 10 cómo Dios, de una manera sobrenatural, coronó como rey a Saúl. Pero no solamente le coronó como rey, sino que la mayoría del pueblo aceptó a Saúl como el rey porque tenían necesidad de un líder. Necesitaban un líder, buscaban un líder. Y la mayoría del pueblo aceptó ¿a quién? Aceptó a Saúl como rey. Pero igual hablamos acerca de que de Saúl, de la familia de Saúl, que es la familia de la tribu de Benjamín, una tribu muy insignificante, una tribu que hasta cierto punto era una de las tribus más pequeñas. Decían ellos, ¿cómo es posible que de esta tribu vaya a salir el rey de Israel? Y habían quienes no lo aceptaron como rey. Y al no aceptarlo como rey, entonces quiere decir que estaban en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios fue el que escogió al rey, ¿no es verdad? Y si Dios fue el que escogió al rey, entonces siendo Dios el que escogió al rey, fue Dios el que ungió también al rey. Es lo que nos dice la Escritura, ¿no es verdad? Entonces si la Escritura nos dice a nosotros que fue Dios el que escogió al rey y fue Dios el que ungió al rey, entonces ahora el rey es el escogido del Señor. Y por ello es que en aquel entonces no había palacio, en aquel entonces no había donde el rey estableciese su reino, sino que se regresó a su casa, a la casa de su padre, y se regresó a vivir una vida común y corriente como las demás personas. No era una persona especial, igual como los demás obreros, se levantaba en la mañana, uncía su yunta y se iba a arar la tierra y a trabajar con los demás empleados, tal y como lo hacía todos los días. O sea, nada había cambiado. El hecho de que el Espíritu de Dios había venido sobre Saúl, el hecho de que Samuel le había revelado paso por paso todas las cosas que le iban a acontecer en un solo día, el hecho de que profetizó, el hecho de que le ungieron como rey, no le hicieron una persona especial. Aunque fue una persona especial porque Dios le mudó de su corazón. Dios le dio un corazón nuevo. Puso en él el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. Por ello es que el tema de hoy le hemos puesto: el Espíritu de Dios vino sobre Saúl por segunda vez. Y en el versículo 27 nos dice que pero algunos perversos dijeron: ¿cómo ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. O sea, Saúl no sabía qué hacer,
Por lo tanto, no estaba como para levantarse en contra del pueblo. Simple y sencillamente dijo, ok, si no me aceptan como rey, pues no hay problema. Vamos a dejarlo así por la paz. Vamos a dejarlo así porque no es conveniente que se levante ahora a una guerra civil entre el mismo pueblo, ¿no? Y por ello es que Saúl no dijo ni hizo absolutamente nada. Nada hizo. Padre, gracias porque ahora que vamos a abrir tu palabra, necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu discernimiento, de tu entendimiento. Queremos, Padre mío, mirar las cosas con tus ojos. Queremos escudriñar tu palabra de una forma que te agrade a ti, Señor. Que sea tu Espíritu el que nos enseñe, que sea Él el que nos dé a nosotros lo que necesitamos escuchar y aprender esta noche. Y que sea a través de Él, Padre Celestial, que podamos esta noche aprender a todos tus mandamientos, tus principios, Padre mío, tus estatutos y tus decretos. Y que de esa forma, Padre mío, podamos ver tu mente, el corazón tuyo, Señor, en el capítulo 11, Señor. Porque queremos, Padre Celestial, hacer tu voluntad y vivir de acuerdo a tus conceptos y no a los nuestros. Por ello es que estudiamos tu palabra para aprender de ella y, Padre mío, llenarnos, mi Dios, de conocimiento y sabiduría de ella. Por ello, háblanos esta noche, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el versículo 1 nos dice, después subió Naas, amonita, y acampó contra Jabes de Galad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Qué interesante, ¿no? Que en el libro de Jueces, en el capítulo 11, en el versículo 28, miramos a Jefté dominar y subyugar esta nación. Y literalmente los hizo tributarios. Los hizo tributarios. Y nos dice en Jueces 11:28, mas el rey de los hijos de Amón no entendió las razones de Jefté, que Jefté le envió, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. O sea, el espíritu de Jehová vino sobre Jefté. No se les olvide esa frase, porque la vamos a volver a mirar esta noche. Dice, el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de la casa, de las puertas de mi casa, a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. O sea, Dios le dio la victoria a Jefté en contra de los amonitas. Los derrotó, los subyugó. Y 90 años más tarde, podemos mirar que estos hombres o esta nación nuevamente vuelve a agarrar vapor, vuelve a tomar fuerzas. Y al tomar fuerzas y mirar el desorden tan grande que hay en la nación de Israel, y ver que en realidad no hay nadie que siga literalmente a Dios, sino que están divididos. O sea, cuando hay división, hermanos, no hay fuerza. Porque la unión hace la fuerza. Y cuando hay división, simple y sencillamente, podemos ver y entender que el enemigo, el diablo, es lo que está buscando, dividirnos. Y si nos puede dividir a nosotros como nación, si nos puede dividir a nosotros como iglesia, si nos puede dividir a nosotros como familia, nos va ¿a qué? A destruir. Simple y sencillamente nos va a destruir. Y eso es lo que estaba pasando en la nación de Israel. La nación de Israel acababa de experimentar la muerte de Elí, ¿no? Y sus 2 hijos. Acababan de pasar a través de un tiempo donde el Espíritu de Dios vino sobre Samuel. Y Dios les dio a la nación una gran liberación. Pero después de que les dio una gran liberación, miramos que los hijos de Samuel crecen. Y los hijos de Samuel se dejan sobornar. Y al dejarse sobornar, quiere decir que ahora
la ley de Dios, la cual se debería de seguir al pie de la letra, ahora es distorsionada. Y ya ellos simplemente dicen, ok, acá por abajo del brazo, acá por abajo de la mesa, ¿no? Le pasan un fajo de billetes a los hijos de Samuel y le dicen, hey, juzga a mi favor. Juzga a mi favor. O sea, dame la victoria o dame la razón. Y era de la manera en la cual los hijos de Samuel se dejaron sobornar. Y al dejarse sobornar, entonces estaban quebrantando la ley de Dios. Y el pueblo estaba mirando que estos hombres estaban, ¿qué? Dejándose sobornar. Y el pueblo estaba triste porque no tenían un líder y Samuel se estaba envejeciendo cada día más. Por ello es que vinieron y le pidieron rey. Y al pedirle rey, a Samuel le hirieron en el corazón, pero al final del día Dios entendió que iba a pasar. Y le dijo a Samuel, no te preocupes, no te desechan a ti, me desechan a mí. Dales rey, ponles rey. Y es lo que miramos en el capítulo 9 y en el capítulo 10. En el capítulo 10 miramos cómo en el capítulo 9 Dios le fue detallando a Samuel quién iba a ser, qué día iba a llegar y a qué horas iba a llegar. Y después Samuel le detalló a Saúl todas las cosas que Dios iba a hacer en su vida en un solo día. Y después de ungirlo a él como rey, podemos mirar que el pueblo todo se emocionó y estaban satisfechos, estaban contentos, estaban felices porque ahora tenían un rey. Pero escucha una cosa, y es muy importante que entiendas esto, porque cuando Dios comienza a obrar, cuando Dios comienza a trabajar en la vida de sus hijos, de su iglesia, el enemigo no se queda quieto. El enemigo no se queda quieto. El enemigo va a mirar la forma de venir a destruir la obra del Espíritu Santo. Va a venir a destruir la obra de Dios. Y acá miramos a quién, miramos a Naas. Naas, en hebreo, ¿sabes qué quiere decir? Serpiente. Eso es lo que quiere decir serpiente. Es lo que quiere decir Naas en hebreo. Y no solamente ahora Naas, con el nombre de serpiente, viene en contra de los galaditas y les dice a ellos, hey, ¿saben qué? Sométanse. ¿Por qué? Porque los voy a destruir. Simple y sencillamente voy a acabar con todos ustedes. Y los de Galaad, en vez de correr a los brazos de Dios, en vez de buscar a Dios, dijeron ellos, solamente tenemos una alternativa. Y la alternativa que nosotros tenemos es hacer alianza con ellos. O sea, hacer un pacto, hacer una promesa de servicio a ellos. Como ellos nos sirvieron a nosotros, bueno, pues nos toca ahora a nosotros servirlos a ellos. Por lo tanto, vamos entonces a hacer ¿qué? Vamos a hacer alianza, vamos a hacer una promesa de paz con ellos, para así de esa manera nosotros poder ¿qué? Nosotros poder vivir. Pero ¿de verdad eso es lo que nosotros debemos hacer cuando el enemigo viene alrededor nuestro? A tentarnos y a destruirnos, porque la escritura nos dice que Satanás anda como león rugiente, ¿no? Viendo a quién devorar. Y la escritura nos dice que él nomás viene a ¿qué? A matar, robar y destruir. Es lo único que sabe hacer. Por ello es que entendemos que así como en el huerto del Edén la serpiente habló a Eva y le dijo a Eva, hey Eva, ¿sabes tú que cuando Dios les dijo a ustedes que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, simple y sencillamente les estaba diciendo a ustedes que no comieran por la razón de que ustedes el día que comiesen de ese fruto se les van a abrir los ojos y van a venir a ser como Dios? Y Dios no quiere que ustedes sean como Él. Dios no quiere que ustedes vengan a ser como Dios, porque entonces van a estar al mismo nivel de Dios. Y Dios no quiere eso. Entonces la engañó, porque en ningún momento Dios les dijo a ellos simple y sencillamente que no iban a ¿qué? A comer. Que no iban a comer. O que si comían iban a venir a ser como Dios. Simplemente Dios les dijo a ellos, el día que comáis de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Eso fue lo que Dios les dijo a ellos, morirás.
Esa fue la advertencia. Y por ello es que Dios no quería que ellos comiesen de esa fruta. Por ello es que Naas les dice a ellos ¿qué? Les dice a ellos que se sometan y que hagan y que les sirvan a él. Y los de Jabes simplemente le dicen no tenemos otra alternativa, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. ¿A quién más le hicieron esta clase de oferta? A Jesús. A Jesús le hicieron esta misma oferta. En el libro de Mateo capítulo 4 versículo 8, donde la escritura nos dice otra vez, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y les dijo, todo esto te daré si te postrares y me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. O sea, la serpiente, Satanás, vino igual a Jesús, a atacar a Jesús. Y al venir a atacar a Jesús, Jesús simple y sencillamente le dijo a él, hey, vete Satanás. Vete, ¿por qué? Porque yo sé dónde están mis ojos, yo sé en quién creo, en quién he creído. Y no solamente yo tengo mi fe bien puesta en Dios, sino que a Dios solamente adorarás. Ahora dirás tú, bueno, ¿por qué Jesús le responde así? Si Jesús es Dios, si Jesús es el creador de todas las cosas, si Jesús es el que por Él todas las cosas fueron hechas. Pero no olvides que Jesús yacía en un cuerpo humano como tú y como yo. Y las mismas tentaciones y las mismas ofertas y los mismos ataques que Jesús recibió los vamos a recibir tú y yo, o los estamos recibiendo tú y yo ya en este momento. Por ello es que no le permitió a Satanás tentarle, porque le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces no le quedó otra alternativa al diablo más que alejarse de ¿qué? Alejarse de Jesús. ¿Acaso los de Jabes no pudieran haber hecho lo mismo? ¿Acaso los de Jabes no pudieran haber venido corriendo a la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios y consultar con Dios y buscar el consejo de Dios, la sabiduría de Dios y pedir ayuda de Dios? ¿No es una gran lección para nosotros igual el día de hoy? Porque muchas veces somos tentados. Muchas veces somos atacados. Y muchas veces se nos exige que nos sometamos ¿a qué? Que nos sometamos a las leyes que se nos están imponiendo. Y al exigirnos que nos sometamos a las leyes a las cuales se nos están imponiendo, simple y sencillamente nos están pidiendo que les demos autoridad sobre nuestras vidas. Tenemos que venir ¿a quién? Tenemos que venir a Dios para que nos dé discernimiento, para que nos ayude, para que nos dé a nosotros ¿qué? Nos dé a nosotros justamente lo que nos hace falta. Porque si no tenemos nosotros, hermanos, si no pensamos nosotros con la mente de Dios, si no pensamos a la manera de Dios, si no buscamos a Dios, quiero que sepas que ya estamos derrotados. Y si ya estamos derrotados, como estaban los de Jabes, entonces vamos a ver la forma de hacer ¿qué? De hacer alianza. Vivir en paz y tratar de salvar el pellejo. Porque eso es lo que estaban haciendo estos hombres. Lo único que estaban buscando era buscar la manera de salvar el pellejo. Porque sabían que la serpiente, Naas, venía ¿a qué? Venía a destruirlos. La escritura nos dice que la serpiente ha venido ¿a qué? A matarnos, ¿no? Y a destruirnos. Y ese es su propósito. Por ello, en el versículo 2 dice, y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros se saque el ojo derecho
y ponga esta afrenta sobre todo Israel. ¿Te das cuenta lo que este hombre les está pidiendo a los de Jabes? Les dice a ellos, voy a hacer pacto de paz, voy a hacer promesa de paz con ustedes, pero con una condición. Que todos los hombres se saquen el ojo derecho. Se saquen el ojo derecho. Para ellos, sacarse el ojo derecho simple y sencillamente los descalificaba para la guerra. Nunca más iban a poder pelear. Nunca más se iban a poder defender. Nunca más iban ellos a poder hacer nada, porque habían caído bajo el dominio de los amonitas. Y al caer bajo el dominio de los amonitas, quiere decir que de ese momento en adelante iban a estar haciendo lo que ellos le dijeran. En aquellos entonces no tenían las armas que tenemos nosotros. En aquellos entonces tenían el escudo y tenían la espada. Con la mano izquierda cargaban el escudo y con la mano derecha cargaban la espada. Con la mano izquierda se tapaban la mitad de la cara y con la mano derecha peleaban la batalla. Entonces quiere decir que si tienes el escudo delante de ti, lo único que usabas para mirar a tu enemigo era ¿qué? El ojo derecho. Era lo único que podías usar, era lo que usabas para mirar a tu enemigo. El ojo izquierdo quedaba atrás del escudo. O sea, no podías ver hacia adelante, lo único que mirabas era el escudo. Entonces, al sacarte tú el ojo derecho, literalmente te están descalificando para el ejército. Nunca más puedes enrolarte en el ejército. Porque no sirves para pelear. Porque te falta el ojo principal para la batalla, para la pelea. Y eso es exactamente lo que este hombre estaba haciendo con ellos. Y no solamente eso, sino dice para que ponga esta afrenta sobre Israel. En otras palabras, si yo logro que ustedes se saquen su ojo derecho, voy a infundir en toda la nación de Israel un temor increíble. Y nadie se va a poder parar enfrente de mí. Nadie me va a poder a mí hacer frente. Y porque no me van a poder hacer frente, simple y sencillamente, todos ellos van a tenerse que someter a mí. Ahora vemos en esta historia una similitud entre Satanás, nuestro enemigo espiritual, Naas, el enemigo de Israel. ¿Por qué? Porque Satanás nos ataca, pero no puede hacer nada contra nosotros sin nuestro consentimiento. Él pide y exige nuestra rendición. Él pide y exige, ¿quién? El diablo pide y exige nuestra rendición. Pero está en ti, en tu persona. Está en los de Jabes. Si ellos aceptan, ¿qué? Si ellos aceptan las condiciones de paz que se les están ofreciendo a ellos. Si ellos aceptan las condiciones de paz, simple y sencillamente van a pasar a ser de hombres de guerra a mulas de carga. Es lo único que van a hacer. O personas que van a cultivar la tierra para poder levantar sustento para sus enemigos. Eso es exactamente lo que el diablo quiere de nosotros. Nos quiere sacar de la batalla. Nos quiere destruir, nos quiere derrotar, nos quiere eliminar. Porque si pueden poner en nosotros mancha, si nos puede quitar la visión, si nos puede eliminar, entonces mancilla el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Lo mancilla. Porque el diablo está delante de Dios. Y viene delante de Dios. Y desde ahí le dice a Dios, ¿no estás mirando a Elsa Rodríguez? Mírala con su carácter, mírala. Mira cómo habla, mira cómo dice, mira cómo anda, mira cómo camina, mira cómo se comporta. Y el diablo está continuamente tirándole.
acusándola continuamente, acusándola. Y está Jesús en el otro lado, que es nuestro ¿qué? Nuestro abogado defensor. Y Jesús, si el cita dice, Señor, ayúdame, por favor. Jesús dice, yo ya te limpié, te lavé y te compré con mi sangre preciosa. Y el enemigo no tiene autoridad alguna sobre tu vida. Por lo tanto, te he declarado victoriosa. Entonces ella viene a Dios y le da ¿qué? Le da a ella la victoria. Pero cuando nosotros no venimos a Dios y dejamos que el enemigo nos siga torturando, eventualmente nos va a hacer tuertos. Porque nos va a sacar el ojo derecho. Nos va a borrar la visión. La visión de lo que Dios tiene para nosotros. Porque Satanás quiere que le sirvamos e intentará intimidarnos para que nos rindamos a él. Así como lo está haciendo este hombre acá. A los de Jabes exactamente lo que va a hacer él. Satanás quiere humillarnos y exaltarse sobre nosotros. Humillando a un santo, Satanás busca traer afrenta sobre el pueblo de Dios. Sobre el pueblo de Dios. Si tú caes, si yo caigo, si nosotros caemos, ¿tú sabes lo que la gente va a hablar? ¿Tú sabes lo que la gente va a decir? ¿Tú sabes los comentarios que se van a hacer? Eso es una gran afrenta para el pueblo de Dios. Una gran afrenta para el pueblo de Dios. Es como que si tú le dieras a Jesús un golpe en el ojo derecho o en el ojo, así con el saco puesto en la cara, y él no pueda esquivar el golpe, porque no puede ver cuando el golpe viene. Y le queda un gran moretón en el ojo. Esto es exactamente lo que el enemigo quiere. Satanás quiere arrebatar nuestra capacidad de pelear efectivamente contra él. Ese es su deseo, es lo que él quiere. Nos quiere deshabilitar. Porque si yo caigo, o si tú caes, o si alguien cae, yo no me puedo acercar a otra persona a darle consejo, porque me van a decir, ¿y tú quién eres para acercarte a mí? Si eres esto y lo otro y aquello. Me he descalificado. Por ello es que cuando un pastor o una persona que está involucrada dentro de la iglesia, en el movimiento de Cristo, cae en pecado, le es muy difícil. Sí, Dios le perdona. Pero los seres humanos somos muy duros de cabeza y no logramos perdonar a aquella persona. Y aunque aquella persona ha sido redimida, ha sido perdonada y desea nuevamente volver a ejercer a la misma capacidad que ejercía antes, es rechazada por nosotros. Es rechazada por nosotros, los seres humanos. Y no puede ejercer más. No puede ejercer más, aunque lo intente, aunque lo trate, aunque lo quiera. Y esa marca, esa mancha la lleva con él o con ella a donde quiera que vayan. A donde quiera que vayan. Porque el enemigo se va a encargar de que se enteren lo que hiciste y cómo viviste donde quiera que tú estés. De una manera u otra te va a sacar tus trapitos al sol. Así es como trabaja. Esa es su especialidad. Por ello es que quiere arrebatar nuestra capacidad de pelear efectivamente contra él. Y Satanás quiere cargarnos y no puede cargarnos completamente si nosotros peleamos con las armas espirituales. Nuestra arma espiritual es una arma muy poderosa y esa se llama oración. Si nosotros estamos con Dios y hablando a Dios y comunicándonos con Dios todo el tiempo, entonces Él no puede acercarse a nosotros. No nos puede derrotar, no nos puede controlar, no nos puede dominar. A los de Jabes, tú vas a ver ahora cómo Dios va a obrar a favor de ellos. Pero no es porque ellos fueron a buscar a Dios, es porque Dios los vino a buscar a ellos. Y dice el Señor, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Ahora, como ya dijimos antes,
El nombre Naas significa serpiente o víbora. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, nos dice la escritura: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Fueron arrojados con él. Aquí podemos ver que Dios puso al nombre de este hombre, líder de los amonitas, Naas, que en hebreo quiere decir serpiente, para dar a nosotros el día de hoy una ilustración respecto a lo que el diablo quiere hacer con nosotros y de qué manera nos quiere destruir. Quiere que hagamos un pacto de paz con él. Pero las condiciones de paz son que nos sometamos a su voluntad y cortemos la visión que tenemos de Dios. Totalmente nos alejamos de los ejércitos, de los escuadrones de Dios. Porque ahora en estos momentos tú y yo somos ¿qué? Soldados de Jesucristo. Soldados de Jesucristo. Y como soldados de Jesucristo nosotros estamos para pelear la buena batalla. Y tenemos que pelear la buena batalla no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Los de Jabes tenían que pelear la buena batalla no en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Veamos cómo respondieron los de Jabes en el versículo 3. Entonces los ancianos de Jabes dijeron: para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Nuevamente, danos 7 días. Vamos a acudir ¿a quién? A nuestros hermanos. Vamos a pedir ayuda a los hombres. Vamos a ver si hay algún valiente por ahí que esté dispuesto a arriesgar su pellejo para salvarnos la vida. Que estamos casi seguros que no lo hay. Ellos estaban seguros que no lo había. Estaban tan seguros que no lo había, porque si hubiesen ellos estado seguros de que iba a haber un valiente que los iba a liberar a ellos, ese valiente debió de haber sido ¿quién? Su nuevo rey. ¿Quién era el nuevo rey? Saúl. Pero ellos no creían en Saúl. ¿Por qué no creían en Saúl? Porque la tribu de Benjamín era una tribu sumamente pequeña e insignificante. Pero era una tribu sumamente feroz. Quiere decir que era una tribu sumamente preparada para la batalla. Buenos guerreros, tremendos guerreros. Pero los tenían en baja estima. Así es que aquí los ancianos pidieron 7 días para consultar al pueblo de Israel. Y podemos ver que simplemente estos hombres, en vez de buscar a Dios, buscaron el consejo de los hombres. Vemos acá una desunión. ¿Por qué razón vemos una desunión? Porque ellos, aunque pidieron 7 días, estaban seguros de que no iba a haber quien los librase de la mano de sus enemigos. Ellos simple y sencillamente dijeron: ¿saben qué? ¿Saben qué? No lo vamos. Denos un poco de tiempo para pensar bien cómo vamos a hacer todo esto, porque vamos quizá a ceder a las negociaciones que nos ofrecen ustedes que hagamos. Y en el versículo 4 dice: llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo. Y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y aquí que Saúl, que venía del campo tras los bueyes, dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y en el versículo 6 dice: y al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder.
Y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre, y los contó en Bezec, y fueron los hijos de Israel 300,000, 30,000 hombres de Judá. O sea que vemos cómo la noticia llega primeramente a la ciudad de donde vivía Saúl. Pero no le dieron la noticia a Saúl. Los hombres de Jabes no le dieron la noticia a Saúl, como ustedes pueden ver acá. La noticia se la dieron al pueblo. Se la dieron al pueblo. Por lo que podemos ver acá, el pueblo estaba temeroso ¿de quién? Estaba temeroso de los amonitas. Y cuando escucharon la noticia respecto a lo que se les había impuesto a los de Jabes o a los galaditas, ellos dijeron: si esto pueden y logran hacer con los de Galaad, nada les va a impedir a ellos continuar hacia el resto de la nación, hacia el resto de las ciudades de Israel. Y el pueblo lloró amargamente, como podemos ver acá. Lloró amargamente. Y nos dice que Saúl venía del palacio y con él venía su ejército, ¿verdad? No, ¿verdad? No había palacio. Dice que Saúl venía del campo, o sea, venía de arar la tierra. Una persona común y corriente, o sea, no lo tenían a él, a Saúl como él, rey de Israel. Saúl aún no ejercía ni una pizca de autoridad sobre nadie. Sobre nadie. Y porque no ejercía autoridad sobre ninguna persona, podemos ver acá el hecho de que él viene del campo, viene de arar las tierras, y cuando escuchó la conmoción que está pasando en el pueblo, simplemente preguntó: ¿por qué llora el pueblo? ¿Por qué lloran? ¿Qué es lo que les pasa al pueblo? ¿Qué es lo que está pasando en el pueblo? Y esto a veces me lleva a experiencias que se viven dentro del ministerio, dentro de la iglesia. Porque a veces, como dicen por ahí, escucho las ovejas bramar por ahí, ¿no? Y están heridas. Muchas veces vengo a ser la última persona en enterarse de lo que están pasando, lo que están viviendo. Y acá vemos exactamente lo que está pasando con Saúl. Y Saúl simplemente les pregunta: hey, ¿qué está pasando? Y cuando le contaron lo que los amonitas habían propuesto a los de Jabes, nos dice que al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. El Espíritu de Dios vino sobre él. En aquellos entonces, como podemos mirar acá en la Escritura, el Espíritu de Dios venía de forma selectiva sobre ciertas personas solamente. Y podemos ver aquí uno de los ejemplos donde el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Y cuando hablamos de la palabra poder, estamos viendo que Dios le dio a él fuerzas sobrenaturales, le dio sabiduría e inteligencia que sobrepasa la inteligencia y la sabiduría del hombre. ¿Para qué le dio todas estas herramientas? Se las dio para defender a su pueblo, para pelear por su pueblo. Si Saúl no hubiese sido ungido por rey y el pueblo hubiese venido a Samuel como juez de la nación de Israel, el Espíritu de Dios hubiese venido sobre la nación, sobre el pueblo. O sea, el celo de Dios, el deseo de someterse a la voluntad de Dios, el deseo de hacer lo que agrada a Dios, hubiese venido sobre todo el pueblo.
y de todo el pueblo, como lo miramos en el libro de Jueces, se unían como un solo hombre. Y como un solo hombre salían ¿a qué? Salían a pelear. Y cuando salían como un solo hombre a pelear, podemos ver que Dios les daba la victoria porque Dios era el que peleaba por ellos. Y como Dios era el que peleaba por ellos, entonces ellos tenían la victoria. Pero ahora acá ellos rechazaron a Dios como su rey, rechazaron a Dios como su general, rechazaron a Dios como Jehová de los ejércitos y se hicieron o pidieron para ellos un rey. Entonces ahora podemos ver que el Espíritu de Dios vino sobre de este hombre, porque ahora este hombre va a actuar de una forma salvadora. Va a ser el que va a librar a la nación de Israel de la mano de sus enemigos. Y es de la forma en la cual Dios lo trazó en esta parte de la escritura. Y como puedes ver acá, nos dice que él se encendió en ira en gran manera. O sea, no es una ira de coraje, de que quieres matar, quieres destruir. No, ira hasta cierto punto de que como ustedes, pueblo de Israel, que han sido guiados, que han sido bendecidos, que han sido librados por la mano de Dios, no vienen a consultar a Dios. ¿Y vienen a buscar qué? Vienen a buscar ayuda de los hombres, vienen a buscar ayuda del pueblo, de la nación. Y podemos ver que inmediatamente Dios le dio a él una estrategia. La primera estrategia que le dio acá fue que tomó un par de bueyes y los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, o sea, Dios le dio ¿a quién? Le dio a Saúl. Una forma de mostrarle al pueblo, de enseñarle al pueblo que era tiempo de unirse. Era tiempo de pelear como un solo hombre. Era tiempo de unir sus fuerzas para pelear juntos, para defender el bienestar de la nación. No de una tribu, de la nación. Si no peleaban a favor de los de Jabes como pueblo, como nación, entonces no iban a poder librar ni una sola batalla. Por ello les manda a decir, así hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. ¿Por qué usa acá el nombre de Samuel? ¿Creen ustedes? ¿Por qué no dijo él acá, si no sale en pos de Jehová de los ejércitos? ¿Por qué ustedes creen que usó el nombre de Samuel? Samuel era el ungido de Jehová, ¿no es verdad? Era el profeta del Señor. Era el que lo ungió a él como rey. Y el pueblo, todo el pueblo tenía un gran respeto por Samuel. Y cuando Samuel hablaba, el pueblo callaba y escuchaba porque sabían que cuando él hablaba, hablaba la palabra de Dios. Y al él hacer mención del nombre de Samuel, a ellos les está infundiendo hasta cierto punto cierto temor. Diciéndoles, si ustedes no vienen, están en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el ungido de Jehová, Dios, el ungido de Jehová va a ir con nosotros. ¿A dónde? A la batalla. Él nos va a llevar a la batalla. Y ahí viene el efecto, donde dice que cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Salieron como un solo hombre. O sea, todos se unieron, se juntaron y ahora están listos ¿para qué? Están listos para la batalla. Y dice que los contó en Besec y fueron los hijos de Israel 300,000. 30,000 los hombres de Judá. O sea, solamente de Judá habían 30,000 hombres. En el versículo 9 dice, y respondieron los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros
y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Date cuenta las estrategias de guerra que Saúl usa en esta porción de la Escritura. Les dijo a ellos: vayan ustedes y díganles a los de Jabes que mañana, antes de la vigilia o antes de que caliente el sol, ahí vamos a estar listos para pelear con ustedes y por ustedes. Pero les dijo a ellos: no les digan ustedes a los amonitas que no están dispuestos a someterse a ellos. Porque si ustedes les dicen que no están dispuestos a someterse a ellos, se van a armar, se van a preparar y van a arremeter contra la ciudad. Y van a venir y los van a destruir, los van a atacar. Si ustedes les dicen que no van a someterse a la voluntad de ellos, vayan y díganles que ustedes están dispuestos a someterse a las condiciones de paz que les han impuesto. Y fueron y lo hicieron exactamente como les dijeron. Lo que ahora a Saúl y al pueblo de Israel les dio una gran ventaja. ¿Por qué razón? Porque los amonitas, los soldados, el ejército de los amonitas no está preparado para pelear. Lo que quiere decir es que están bien despistados. ¿Por qué? Porque están confiados. Están confiados que al día siguiente van a ir a Jabes de Galaad, van a entrar en la ciudad, y al entrar en la ciudad van a presenciar su victoria, mientras todos los hombres uno a uno se bota el ojo derecho. Y ese era el plan de ellos. Viene Saúl en tres compañías, ¿y qué es lo que hace? Los ataca, los dispersa y no deja a 2 juntos. Una gran victoria. Pero entiende algo acá, y es muy importante de entender, porque aquí no le podemos atribuir la victoria a Saúl, ni le podemos atribuir la victoria a los de Jabes, ni le podemos atribuir la victoria a la nación de Israel, porque ninguno de ellos tenía la fuerza, ninguno de ellos tenía el valor para enfrentar a su enemigo, hasta que vino el Espíritu de Jehová. ¿Sobre quién? Hasta que vino el Espíritu de Jehová sobre Saúl. O sea, si Dios no interviene, si Dios no obra a favor de su pueblo no puede luchar por sí solo, no puede obtener la victoria. Y lo mismo ocurre para nosotros, iglesia. Si nosotros no acudimos a Dios, si Dios no pelea por nosotros, si Dios no va delante de nosotros, no vamos a obtener la victoria. No hay manera de obtener la victoria. No vamos nosotros a lograr vencer a nuestro enemigo. Y nuestro enemigo va a venir y nos va a establecer, o nos va a poner demandas de paz. Y nos va a exigir que hagamos ciertas cosas o comprometamos nuestro caminar con Dios con tal de vivir en paz con Él. Y ellos, podemos ver que fueron liberados por la mano de Dios. No por la mano del hombre, sino por la mano de Dios. En el versículo 12 dice: y el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos a esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno. Escucha: porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. O sea, acá él le atribuyó la victoria ¿a quién? A Dios.
le atribuyó la victoria a Dios. Ese debe de ser, esa es la posición correcta. De esa manera es como Dios quiere que nosotros actuemos. No digas tú que lograste obtener lo que tienes porque fuiste a la universidad, porque tienes un título universitario, porque tienes una muy buena posición en una compañía y has logrado salir adelante por tu propio esfuerzo. Porque no es verdad. No se te olvide que aún el mismo aliento que tienes le pertenece a Dios. La energía con la cual tú te mueves, Dios es el que te la da todos los días. Todos los días. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es de Dios. Y es para Dios y es para el uso de Dios. Por eso Saúl dio la victoria a Dios y reconoció que la salvación vino a Israel no por él, no por el rey Saúl, sino por Jehová de los ejércitos. Y esa debe de ser nuestra mentalidad. Debe de ser nuestra manera de mirar las cosas, nuestra manera de pensar las cosas. Ahora, otra cosa que él hizo acá es mantuvo la paz dentro del pueblo. Porque el pueblo dijeron, hey, hay quienes están en tu contra, hay quienes no creían que tú tenías la capacidad o podías ser rey en Israel. Entonces, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que los vamos a matar. Tráiganlos para acabar con esos contrarios. Y Saúl dijo, no, nadie va a morir este día. Hoy lo que vamos es a celebrar la victoria que Dios nos ha dado. Ahora, algo que te puedo decir es lo siguiente. Y esto va respecto a lo que nosotros como iglesia muchas veces experimentamos, muchas veces vivimos. Porque hay ocasiones en las cuales nosotros como iglesia planeamos ciertas actividades y buscamos la manera de trabajar juntos, ¿no? Hay quienes jalan bonito y parejo, pero hay quienes se quedan atrás, o hay quienes definitivamente no hacen absolutamente nada. Ahora, no quiere decir que porque no hace nada, o porque no van alando parejo, o porque los que alan son los únicos que se tienen que llevar la gloria o el reconocimiento, vamos a decir que los vamos a hacer a un lado. No, en lo absoluto. Los vamos a amar de la misma manera como que si hubiesen trabajado a la par nuestra. Porque no estamos aquí para hacer diferencia. Y acuérdate que nuestro servicio a Dios es personal. Es personal. Y nuestro servicio a Dios no es para ser visto por los hombres. Nuestro servicio a Dios es para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para que Dios sea glorificado. Así es que al final del día, si estés de acuerdo, no estés de acuerdo, trabajes, no trabajes, hagas, no hagas, para mí en lo personal no hay diferencia. Somos iguales en el cuerpo de Cristo, somos iguales en el Señor. Ahora no te estoy excitando a que no trabajes, ¿eh? Trabaja, por favor, que nos hace falta mucha ayuda. Pero igual, si yo sé que hay algunas veces que no se puede, no se puede. Y no se puede, y no hay problema. Nosotros entendemos. Por ello es que no debe de haber nunca, hermanos, en el medio de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, división por esa razón. Como podemos ver acá, los israelitas que dijeron, ¿sabes qué? Esos que están en contra nuestra, démosles chicharrón, saquémoslos de la ecuación y de esa manera tenemos puros de los nuestros. Dijo Saúl, no, porque la victoria no es mía, es de Dios. Y si Dios se agradó de ellos, son pueblo de Él. Versículo 14 y 15 para terminar. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal y invistieron ahí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. O sea, la victoria es de Dios y cuando Dios está en el medio hay gozo. Hay gozo, mucho gozo. Así es de que para terminar, ¿cómo podemos aplicar este estudio a nuestras vidas? Si notaste, Naas
la serpiente antigua, vino en contra de Jabez de Galaad y los amenazó. Los amenazó. Y al amenazarlos a ellos no vinieron a Dios, sino buscaron en Él socorro de los hombres. Buscaron el socorro de los hombres, aún estaban dispuestos a comprometerse y hacer alianza con sus enemigos. Lo triste del caso es que el día de hoy hay muchos que cuando viene el ataque del diablo, en vez de correr a Dios, hacen alianza con el pecado. Y terminan sirviéndole ¿a quién? Terminan sirviéndole al pecado. Ahora, lo hermoso de todo es esto. Lo hermoso de todo es esto. Así como Dios estaba ahí para la nación de Israel, así el Señor está aquí para nosotros. Está aquí para nosotros. Sí, es verdad, vamos a recibir ataque sobre ataque. Vamos a estar continuamente luchando y peleando. ¿Por qué? Porque el enemigo va a ver la forma de destruirnos y de sacarnos de la ecuación. Pero recuerda, Dios está ahí para defenderte. Dios está ahí para socorrerte y darte la victoria. Y al final del día, cuando Dios te haya dado la victoria, no digas que fuiste tú, sino así como Saúl se humilló delante del Señor y reconoció que la victoria vino de Dios, de igual forma nosotros también. Cada vez que logremos pelear y salir victoriosos, levantemos los ojos al cielo y démosle gracias al Señor, porque la victoria vino de Jehová. Amén. Padre, gracias por este capítulo, Señor, y por esta enseñanza. Te pido que sea tu Espíritu el que la escriba en las tablas de nuestro corazón y que seas tú, mi Dios, el que continúe obrando de una manera gloriosa y maravillosa en nuestras vidas. Henos aquí, Señor. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti y a vivir para ti, porque sin ti no somos nada y sin ti en nuestras vidas no hay esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.